Hoy vamos a tocar los versículos 13 al 38 de Hechos 27. Como usted sabe, o si no lo sabe, nos está visitando por primera vez, tratamos de dar una predicación expositiva, que significa ir leyendo versículo a versículo la palabra del Señor para poder realmente encontrar el mensaje que la palabra del Señor nos quiere dar. No nosotros poner el mensaje dentro de la palabra del Señor. Entonces, al leerlo versículo a versículo, no podemos salirnos de ella y no podemos inventar cosas que no están en ella. Y hoy nos toca estos versículos. Es una porción un poco extensa, pero es llevadera y no nos vamos a detener mucho tiempo en lo que es la historia. Y para que usted entienda, lo vamos a desarrollar así. Vamos a leerlo todo, vamos a ir versículo a versículo explicando en detalle la situación, el contexto, lo que estaba pasando, para luego sacar el tema principal de estos textos y desarrollarlo, para dar final con esta predicación. Así que vamos a leer primero todo nuestro segmento de hoy y luego vamos a orar al Señor. Hechos 27, capítulo 13. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en bien medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegar a la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace 14 días que, velando continuamente, estáis en ayuno.
sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Hasta aquí la porción de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque tú nos permites congregarnos. Tú nos permites poder venir a escucharte tu palabra. Tú nos permites poder conocer tu voluntad a través de ella. Guíanos ahora a toda tu verdad. Cambia nuestros corazones, transforma nuestros pensamientos conforme a tu palabra. Que tu iglesia hoy sea alimentada. Úsame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A estas alturas ya estamos terminando casi el capítulo 27 de Hechos. Nos faltan algunos versículos más, pero nos acercamos a una sección fundamental de la carta en Hechos 27. Y debemos entender lo maravilloso que es este capítulo. Los detalles y la narración que aporta Lucas en Hechos tiene un valor altísimo, no solo para los cristianos porque es la palabra del Señor, sino para la historia misma. El capítulo 27 ha sido considerado como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. Se considera la mejor descripción que la historia registra hoy en día. El arqueólogo William Ramsay hizo un estudio de Lucas y considera esta narración como una obra maestra y la descripción más exacta que jamás haya sido escrita. Y recuerden, Lucas no era navegante, no era capitán, no era marinero, era un doctor. James Smith hizo un minucioso estudio del viaje registrado en este capítulo y su investigación publicada en un libro que se llama El viaje y el naufragio de San Pablo confirma la extraordinaria exactitud del relato de Lucas. Inclusive este hombre se embarcó en un viaje y tomó el tiempo como narra la historia y le dio exactamente el mismo tiempo que se menciona, 14 días en estos versículos. Así que estamos ante una maravilla, no solo para los cristianos, sino para los estudiosos de la arqueología, de la historia y de la náutica. Todos están verdaderamente asombrados con este capítulo y así debemos leerla y entenderla. Casi que podríamos decir, este es un boceto de una película para Hollywood. Así que ahora, si bien al leerlo simplemente podemos entender lo que está pasando, quiero dar algunos detalles que nos darían más el contexto y la seriedad de lo que está sucediendo en este viaje. En el versículo 13 dice: cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Si recuerdan versículos anteriores, antes de emprender este viaje, Pablo les había dicho: yo les aconsejo que no emprendan este viaje. Las personas a cargo de los presos, el centurión y los soldados, escucharon la palabra de los navegantes, de los marineros, y ellos le dijeron: sí, naveguemos, y navegaron. Así que todo lo que acontece después, Pablo se lo había advertido, pero nadie había escuchado la advertencia de Pablo.
Claramente Pablo no era navegante, no era marinero, no era capitán, así que en primera medida podría decirse que estaba bien escuchar a aquellos que iban a navegar en el barco, a aquellos que iban a guiar el barco para llevarlos al nuevo puerto. Así que, pese a que desobedecieron lo que Pablo les decía, ven que no solo era bueno navegar, sino que entendieron con este viento, con esta brisa, que era la señal perfecta para partir. No solo que ellos decían hay que partir, sino que dijeron esta es la señal perfecta para partir. Todo está bien. Decimos que sí, el viento sopla como queremos, naveguemos. Y partieron. Versículo 14 y 15, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. El nombre de esta tormenta, Euroclidón, que menciona, no es más que dos simples palabras en griegos unidas. La palabra euros, que significa viento del este, y aquilo, que significa viento del norte. Estas dos palabras son noreste, y esto significa Euroclidón. Así que simplemente estaban reflejando la característica del viento que estaba azotando en esa tormenta, un viento noreste. Este viaje, para que usted tenga una idea, debía durar simplemente horas. Entre 4 a 6 horas se aproxima que debía durar este viaje. Lo que sabemos más adelante, que los planes iban a cambiar. Debido a esta gran tormenta, ellos sufrieron la pérdida total del barco. Dice que ni siquiera pudieron direccionar el barco de una forma que el viento no golpee tan fuerte al barco. Fue tan de golpe y tan potente que simplemente no pudieron hacer nada y se dejaron a la deriva. Versículo 16 y 17. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Esta pequeña isla que menciona sirvió como una especie de cortina para frenar en alguna medida los vientos que estaban golpeando la nave. Como podríamos decir, tuvieron un pequeño descanso de los vientos fuertes, seguían siendo fuertes, pero a causa de esta isla que frenaba un poco el viento, pudieron tomar riendas a todo lo que estaba sucediendo. El esquife era un bote salvavidas que iba atado atrás en el barco. Si usted vio el Titanic, los barquitos que estaban al costado, bueno, estos llevaban sobre el mar un barco pequeño, una canoa atada a ese bote, a ese barco. Ese bote los ayudaba a bajar cuando estaban cerca de orilla para que el barco no entrase tan a orilla y encallase. Entonces frenaban antes, tiraban las anclas, bajaban a este bote y llegaban a la orilla. Esa era la función de este barco, aparte también de ser un bote salvavidas. Lo subieron, imagínense, los fuertes vientos, el agua lo habían inundado. Tuvieron este descanso, pudieron subirlo a duras penas entre todos y empezaron a tratar de reforzar el barco. Dice que ataban el barco con sogas. Realmente podemos ver con esto que la tormenta que lo estaba azotando era muy fuerte, al punto que ellos debían atar al barco para que las maderas no se desprendan y no se empiecen a partir por los fuertes vientos que estaban golpeando. Entonces ellos deciden atar el barco, literalmente envolverlos en sogas para mantenerlo uniforme. Habían bajado las velas, habían sacado los postes de los mástiles, todo esto para que esto no parta, no lo rompa y no les perjudique aún más a ellos. Después menciona que estaban cerca de
los bancos de Sirte. Este banco estaba al norte de África y era un banco o una orilla que los navegantes la mencionaban como el cementerio de barcos. Se cree que estaban aún un poco bastante lejos de este lugar, pero ellos por temor ya se habían preparado a esto y pusieron uno de estos postes de las velas atados al barco para que flotase, vaya dando la dirección contraria al barco y que el barco cambie de dirección de este banco de Sirte para no morir encallados con el barco en esta orilla. Entonces esto le ayudaba a direccionar en pocas maneras el barco. Así que hasta acá podemos ver la situación tan agravada, tan espeluznante. Ellos habían desarmado hasta las velas de este barco, estaban tratando de salvar este pequeño bote con esta pausa que habían tenido de estos vientos fuertes. Versículos 18 y 19 dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. La severidad de la tormenta no cesaba. Con la misma potencia que había comenzado esta tormenta, seguía sacudiéndole después de días. Ellos ya habían empezado a entender que sus vidas estaban peligrando. No solo que no iban a llegar al puerto que querían ir, sino que sus propias vidas estaban en peligro. Así que comenzaron a desechar del barco todo aquello que no los ayudaba a navegar. Todo aquello que ya habían desarmado, lo tiraron. Y esto costaba que el día de mañana, cuando todo se haya calmado, el bote no pueda navegar. El bote no tenga forma de maniobrar para navegar, porque todos los artefactos que ellos estaban utilizando para navegar, lo tiraron. Porque en este momento ya su pensamiento no era navegar, sino sobrevivir. Así que estuvieron dispuestos a sacrificar todo esto para tratar de tener una esperanza de sobrevivir. Así que todo lo que eran estos postes, las velas, las sogas y todas estas cosas que ellos tenían, las empezaron a arrojar del barco. A este punto, si usted no lo había notado, Lucas comienza, y versículos anteriores también, a hablar en plural. Y en este barco se encontraban no solo las personas encargadas de navegarlo, el capitán y los marineros, se encontraba el centurión con los soldados y obviamente los presos que Roma estaba transportando. Tal era la desesperación que ya no había distinción de personas en este lugar. Todos sabían que su vida peligraba y todos empezaron a poner manos y cartas en el asunto para ayudar y para agilizar todo lo que a ellos le podría significar una esperanza y que este barco no se hunda. Así que ya no había presos, ya no había marineros, ya no había soldados, eran personas tratando de salvar su vida en desesperación. Versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. Ya habían pasado los días, la tormenta seguía enfurecida, soplando, azotando la embarcación. Ya habían hecho todo lo posible en sus manos para tratar de suavizar esto que estaba sucediendo y no paraba. Ya no veían nada en medio del mar, todo era oscuro, las nubes estaban de día y de noche sobre ellos, no podían saber en qué lugar estaban, mirando alguna estrella o mirando la posición del sol, estaban completamente perdidos sin saber hacia dónde ir o sin saber siquiera dónde estaban en ese preciso momento. Así que entendieron que estaban completamente perdidos. Versículo 21 al 26. Cuando habían pasado muchos días sin comer
Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais de haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y en medio de toda la tempestad, en medio de todo lo malo que estaba pasando y sucediendo, Pablo se levanta como una luz en tinieblas. Pablo empieza a tomar cartas en el asunto. Pablo empieza a ser parte de la historia. Pablo se empieza a poner como protagonista en medio de todo esto, donde nadie más quería hacerlo, donde todos ya se habían abandonado a la muerte. Pablo dice: tranquilos, y los empieza a animar. Y no porque simplemente sea un buen animador, no porque Pablo representaba un coach buena onda y que vamos a cantar y vamos a gritar y vamos a olvidarnos de lo que está pasando. No, Pablo se había afirmado en el Señor. Pablo se había afirmado en lo que el Señor le había dicho. Pablo había tenido una nueva revelación del Señor en su momento de oración, probablemente que había tenido cuando se presentó este ángel. Y saben, Pablo bien le podría haber dicho: se los dije, no me hicieron caso. Aquellos que tienen pareja o padres, esa frase es un poco normal, ¿no? Y te dije. Bueno, Pablo no está haciendo esto. Esta no es la actitud que está teniendo Pablo. Se miran entre muchos acá. Pablo no está teniendo esa actitud. No está enseñando eso la Biblia. Pablo simplemente estaba haciendo mención de que lo que él había dicho sucedió y que ahora nuevamente tenía palabra de Dios y que debían ahora hacer caso a lo que él decía, ya que no le hicieron caso la primera vez que él advirtió. Ahora él estaba poniendo en juicio que había tenido razón, así que ahora debían obedecer para poder salvarse. Y no solo esto, podemos ver a Pablo que no estaba siendo egoísta, podemos ver a Pablo que no estaba siendo una persona mala, porque él realmente estaba orando por estas personas. Pablo sabía muy bien que su misión era llegar a Roma. Fíjense en Hechos 23, capítulo 11, capítulos anteriores al que estamos estudiando, dice: a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Pablo confiaba en Dios. Pablo sabía que si hacía falta que el Señor mande ángeles, lo levanten y lo lleven a Roma, él iba a llegar a Roma. De eso Pablo no tenía dudas, pero sí de las personas que estaban en ese barco. Ellos no eran personas que confiaban en Cristo. Entonces Pablo intercedió por esas personas. Pablo demostró amor por esas personas. Pablo pidió al Señor por la vida de esas personas. Y el Señor le contesta: sí, ellos se van a salvar. Solamente le da una condición de encallar en una isla. Y esta es una condición muy importante que más adelante vamos a verlo. ¿Por qué? Así que Pablo, dejando egoísmo, ora por ellos. El Señor le concede esto y así ellos pueden empezar a cobrar esperanza. Y este punto, abriendo entre paréntesis antes de entrar en el tema principal, yo me preguntaba y yo veía una perlita aquí que decía, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuántas personas pudieron ser bendecidas
sin saberlo, por el hecho de que había cristianos obrando la voluntad del Señor cerca de ellos. ¿Cuántas personas pudieron haber sido bendecidas porque usted estaba llevando la obra cerca de ellos y el Señor iba a llevar a cabo su obra, sea como sea, porque Él así lo dijo? Así que imagínense, no solo tiene que hacerlo porque es la voluntad del Señor, sino usted no sabe cuántas personas puede estar bendiciendo a causa de la obra del Señor. Versículo 27 al 29. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Después de que Pablo le había dado un mensaje alentador, o el único mensaje alentador de lo que ellos se podían prender para tener esperanza, y después de haberle dicho debemos encallar en una isla, el sonido de las olas rompiendo en una orilla para ellos fue el sonido más glorioso que podían haber escuchado en ese momento. Esto estaba confirmando una vez más que lo que Pablo les había dicho, que el Señor le había revelado, era cierto. Pablo había dicho debemos encallar en una isla, y ellos empiezan a escuchar que hay tierra firme a pocos metros de ellos. Pablo tiene razón. Entonces, para no encallar, para no romper el barco en la orilla, decidieron tirar anclas para detener el barco en ese lugar y esperar la claridad del día para ver a dónde estaba esa isla, qué debían hacer o cómo debían proceder, porque recuerden, la oscuridad de la noche, probablemente muchos de ellos hubieran perdido su vida al intentar hacerlo esto en una tempestad sin saber a dónde ir. Así que sabían que había una isla cerca, pero no dónde. Por eso ansiaban que amanezca. Su esperanza había vuelto. Realmente ahora ya tenían certeza que iban a ser libres y salvos. Ahora entendían que el mensaje que había dado Pablo se estaba cumpliendo, así que sus ojos comenzaron a brillar nuevamente. Versículo 30 al 32. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, presten atención a esta frase, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Las personas ya habían recobrado sus esperanzas, ya estaban animadas, y aquellos que sabían navegar quisieron tomar ventaja de la situación. Aquellos que sabían navegar quisieron salvarse solamente a ellos, dejando a toda la tripulación atrás y ellos huyendo con el bote salvavidas que habían entre todos logrado salvar y rescatar. Pablo, y fíjense una vez la confianza de Pablo en que la voluntad del Señor se iba a llevar a cabo, que dice: vosotros no se van a salvar. Yo sí, yo sé claramente la voluntad del Señor, pero su condición es llegar a esa isla. Si los navegantes se van, no va a haber nadie que maneje este barco hasta esa isla. Así que van a perder su vida. Y ellos, claro, se dan cuenta que es cierto, ninguno tenía la capacidad probablemente de navegar con un barco, nadie tenía las condiciones de hacerlo y dependían de ellos para llegar a esa orilla.
Entonces deciden cortar directamente el barco para que éste se pierda. Esto significaba que ahora, para llegar a la orilla, probablemente se tenían que tirar al agua y nadar o hacer como fuese aquellos que no sabían nadar para llegar a la orilla. Recuerden, este barco era este bote era que le permitía llegar a orillas con remos para poder desembarcar a todas las personas. Así que Pablo le dice, o hacen algo o ustedes se pierden. Yo no. Y lo hacen. Entonces con esto se aseguran que nadie se escape por la noche. Versículo 33 al 38. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Una vez más, Pablo se levanta y empieza a animar a la tripulación. Una vez más, Pablo toma la directiva de este barco y les dice, bien, ya tienen ánimo, ya tienen esperanza, han visto que el Señor ha respondido a lo que él dicho, pero ahora, para superar esta prueba, para llegar a las orillas, debemos fortalecernos. Requería de ellos un ejercicio físico muy grande. La tormenta no había cesado, las aguas estaban completamente picadas, así que no era una tarea fácil llegar desde el barco hasta la orilla, y más para aquellos que no sabían nadar. Imagínense esta situación. Y a todo esto habían estado sin comer todo este tiempo por la angustia y la preocupación que tenían de esta situación. Entonces Pablo le dice, recobren fuerzas, deben comer, deben prepararse para superar esta prueba. Y todos animados por Pablo, todos impulsados por Pablo, cuando él empieza a comer, todos empiezan a comer con él. Luego de comer, tiraron todo el resto de lo que quedaba en el barco, de comida y de todo aquello que estaba dando un pesaje más al barco para que el barco pueda levantar la superficie de flotación y que puedan llegar más adentro o adentrarse más hasta la orilla. Así que hasta acá la explicación expositiva que nos está hablando este texto. Hasta acá podemos entender la historia, podemos ver los detalles, podemos ver la situación aterradora que estaba pasando estas personas y podemos ver a Pablo tomando cartas en el asunto como buen líder que él era. Y esto es el tema principal del que les quiero hablar. Hemos visto a lo largo de Hechos, todo Hechos desde que estamos hablando, hemos visto de los miembros, hemos visto del comportamiento de los cristianos, hemos visto la iglesia, hemos visto la membresía y ahora Hechos nos está reflejando la actitud y el comportamiento y todo lo que debemos entender de los líderes de una iglesia. Así que no me cabe dudas de que podemos entender cómo debería comportarse un líder, a lo que nosotros podemos llamar un pastor o los ancianos en una iglesia en este momento. Y con esto no quiero recriminar nada al pastor ni sacar un dedo acusador, simplemente para que tengan las herramientas de cómo dice la Biblia que se comporta un líder, lo cual la iglesia ya ha reconocido eso en nuestro pastor.
Así que comencemos. Son algunos puntos de cómo se debe comportar un líder y cómo se debe comportar un cristiano con el líder. Primero, un líder debe ser confiable. Y podemos ver esto en la vida de Pablo, porque Pablo estaba siendo transportado preso en varios puertos en la navegación, y en uno de ellos, en el capítulo 27, el versículo 3, Julio, el centurión que estaba a cargo de él, lo deja ir con sus amigos. Julio, el centurión que estaba custodiándolo, lo deja libre para que vaya a verse con sus amigos. Así que realmente Pablo estaba demostrando una confianza innata en él para que alguien le pueda conceder la libertad cuando era un preso. Todos podían ver también la inocencia de Pablo. Así que podemos ver que un líder debe ser confiable. Un líder debe tomar la iniciativa. Cuando todos habían perdido la esperanza de vida, cuando todos habían, en palabras textuales, dejado su vida a la muerte, Pablo se levanta y toma la iniciativa. Pablo simplemente podía no haber hecho nada, ellos no lo habían escuchado, él sabía que el Señor iba a cumplir su obra sea como sea, pero Pablo toma la iniciativa, tiene piedad de ellos y acude al llamado del liderazgo en ese momento, en ese lugar, con esas personas. 3. Un líder debe emplear buen juicio. Y cuando hablamos de esto es un tema muy importante que nosotros entendemos que nuestro líder de una iglesia debe basar su juicio bajo la palabra de Dios. Pablo no dijo simplemente, se me ocurrió que nos vamos a salvar. No, yo sé la voluntad del Señor y el Señor mandó un mensajero para que me diga que todos nos vamos a salvar. Nadie va a perder su vida. Entonces, un líder nos enseña con la palabra, con la verdad, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad del Señor para esto? Inclusive Pablo, cuando le dice no perderá ni siquiera un pelo de su cabeza, estaba citando versículos de Levítico. Pablo hablaba con la verdad. Un líder debe hablar con autoridad. La confianza de Pablo en la palabra de Dios lo llevó a animarse con valentía a presentarse ante esta situación adversa y decir, el Señor nos va a librar a todos y nos va a cuidar. No teman, cobren ánimo. Y es lo mismo que decían también de Jesús. ¿Quién es este que habla con esta autoridad? Un líder debe hablar con autoridad. Un líder debe fortalecer a otros. Pablo animó 3 veces a estas personas. 2, dándole un mensaje de salvación, de esperanza, que cobren ánimo. Y 1, animándolos a comer para fortalecerse. Y esto nos hace y nos debe dar un líder. Un líder debe guiar con el ejemplo. Y este es el punto que podría culminar en todos los otros, porque podemos escuchar, podemos ver hablar bonito, podemos ver que tienen mucho conocimiento, pero si solamente quedan palabras, no podemos ver un verdadero líder en esas personas. Realmente su vida debe reflejar lo que dice y lo que piensa. Y si esa persona está hablando mentiras, su vida lo va a reflejar, haciendo completamente lo contrario. Así que Pablo no solo que decía, sino que les daba el ejemplo, él teniendo ánimos, él animándolos a comer a ellos. Y cuando él comía, dice, todos comenzaron a comer también. Él estaba dando el ejemplo. Cobren ánimos, comamos. Y empezó a comer y todos comieron con él. El ejemplo. Así que
Para los que están en una iglesia podrían tener en cuenta estos puntos para ver un verdadero líder. Como hemos dicho, esta iglesia ya ha visto todo esto y más cosas que no menciona en este pasaje en nuestro líder, en nuestro pastor. Por eso lo elegimos como tal. Podemos ver cada uno de estos puntos en su vida, en la vida de su familia, y por eso reconocemos a nuestro líder. Pero aquellos que jamás han escuchado el Evangelio, aquellos que no conocen de una iglesia, podemos encontrar primeramente un líder en Cristo. Cristo nos da confianza. Él es nuestra confianza. Él está para nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él debemos poner nuestros ojos. En Él debemos poner nuestra confianza. Él tomó la iniciativa de dejar y despojarse de todo para venir y pagar el precio y precio de cruz por nuestras vidas para salvarnos a nosotros. Él no solo tenía buen juicio, sino que Él era el buen juicio. Él era la palabra, pero así y todo, Él decía, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Cristo tiene toda la autoridad. A Cristo mismo decían, ¿quién es este que tiene esta autoridad? ¿Quién es este que para las tempestades? ¿Quién es este que hace ver a los ciegos, hablar a los mudos, levantar a los paralíticos? ¿Quién es este? ¿Quién le da esta autoridad? Él nos fortalece. El Señor Jesús todo tiempo llamaba a sus discípulos en intimidad, orando con ellos, enseñándole la palabra, revelándole lo que a otros no le revelaban, prometiéndoles el Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él se vaya. Y por último, claro está, Él es el mayor ejemplo que podemos tener de amor, de gracia y de todo lo que representa lo bueno en esta tierra. Él nunca te va a abandonar, ni en la peor tormenta, ni en la peor crisis. Él tiene el poder aún de detener las tormentas. Después de hablar de nuestro líder, de nuestro mayor líder, debemos hablar de nosotros, de la iglesia toda, de cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos acudir al líder? ¿Cómo debemos al líder? Eso. Voy a dar distintos puntos. ¿Cómo debemos funcionar a través del líder? Disculpen, no me salía la palabra. Y le voy a dar unos puntos, 4 puntos y terminamos. Primero, debemos escuchar a nuestros líderes. Lo que no hicieron estas personas antes de partir con Pablo representó casi su muerte. Y probablemente, si nosotros no obedecemos al buen consejo de un líder, podría representar nuestra muerte espiritual. Esto podría llevar, malas decisiones podrían llevar a cosas terribles en nuestras vidas. Y si hemos visto que cumple cada uno de estos puntos, debemos confiar que el Señor le ha dado autoridad y que el Señor obrará a través de la vida de nuestro líder. Por eso, no solo debemos escuchar, sino que debemos acudir y pedir consejos para escuchar el buen consejo de la mano de nuestro líder a través de la palabra del Señor. Segundo, ahora usted me dice, bueno, yo llegué nuevo, ya vengo con problemas, no lo había escuchado ante el líder. Bueno, debe reunirse ahora con su líder, debe reconocer a su líder y debe pedir dirección. Esta es la persona que lo va a animar, que lo va a guiar, que lo va a acompañar, que lo va a estimular, le va a dar esperanzas en Cristo, para que usted pueda pasar adelante, para que usted pueda sobreponerse a toda tempestad, aflicción y lo que esté sucediendo en su vida. Porque solo Cristo puede darnos esto.
y nuestro líder siempre nos va a llevar a Cristo. Tercero, debe reconocer la autoridad en ellos. No solo debe pedir consejo, escuchar el consejo, sino debe reconocer que tiene autoridad, por eso debe obedecer. Así que si se para en este lugar y le dice, la palabra del Señor dice esto, y usted no lo hace, seguramente su barco esté a punto de naufragar. Cuarto y último, debemos ayudar y animar a nuestros líderes. Nunca debemos olvidar que si bien el pastor es el encargado de guiar a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, en una iglesia local, también es un hermano. También tiene necesidad, también tiene sus debilidades, sus flaquezas, sus tempestades. Y así como esperamos de él un hermano que es en autoridad el líder, que nos anime, que nos guíe, que nos conduzca, debemos también nosotros con el ejemplo, con madurez, hacer lo mismo por él. Pablo vemos que en todo tiempo iba a la iglesia, buscaba a los hermanos para consolar y ser consolado. Pablo no podía hacer esto solo. Lucas refleja en todos estos versículos que todos hacían todas las cosas. Juntos levantaron el bote, juntos bajaron la vela, juntos ataron el barco, juntos. Una iglesia es todos juntos. Los miembros no solo firman un papel cuando llegan a ser miembros. Ese papel dice que usted se compromete a servir en este lugar. Usted debe desarrollar sus dones y sus capacidades en este lugar. Y pese a tormentas, pese a dificultades, usted se ha comprometido. Así como usted se compromete en el matrimonio firmando un papel diciendo, ella va a ser mi esposa, la voy a cuidar, y todo esto hasta la muerte, así usted está firmando un pacto con esta iglesia, un compromiso serio ante Dios y ante este lugar. Así que esto último nos lleva a ver cómo podemos poner en práctica esto que hemos aprendido, ayudando a nuestro líder, escuchándolo, obedeciéndolo y comprometiéndonos nosotros mismos en la iglesia que hemos dicho que es nuestra iglesia local. Así que simplemente eso. Por favor, si se puede poner de pie, vamos a orar. ¿Saben? Y cuando comenzamos la adoración, la alabanza, y yo veía la letra de los temas que cantábamos, yo decía, si Pablo estuviera en este lugar, estas palabras las enunciaría con tanto gozo, porque él ha visto la tempestad y ha visto la mano del Señor con poder en la tempestad. Él ha visto los fuertes vientos y ha visto al Señor. Él vio como la voluntad del Señor y el poder del Señor no tenía límites. Su confianza y su gozo estaba plenamente puesto en Cristo. Y no por lo bueno que le daba, sino porque el Señor lo había salvado. Señor, te damos gracias una vez más, porque tu palabra nos refleja tu amor, tu gracia, tu misericordia. Tu palabra nos demuestra que tú eres nuestro mayor líder. Tú eres en quien podemos confiar, en quien tenemos gozo. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro castillo fuerte. ¿A quién podemos acudir? Tú eres quien perdonas todos nuestros pecados. Tú nos has dado la salvación.
Tú nos has dado un consolador para que no estemos solos. Tú has pagado el precio por nuestras vidas. Pero también reconocemos que tú nos has dejado un líder. Por eso, Señor, ayúdanos a comprometernos como miembros. Por eso, Señor, ayúdanos a comportarnos como hermanos maduros en la fe. Ayúdanos a reconocer la autoridad que tú has puesto en este lugar. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica nuestros dones y nuestros talentos, porque sabemos que solo a ti te venimos a adorar, solo a ti te venimos a servir, no por lo que dirán, no porque queremos quedar bien con las personas, sino porque te amamos, porque tú nos has amado primero. Tú eres maravilloso para nosotros, Señor. Tú eres el que impulsa nuestra vida cada mañana. Tus palabras nos sacian. Tu voluntad es perfecta para nuestra vida. Tú lo haces todo perfecto. Tú lo haces todo por el bien de nosotros. Y sabemos, Señor, que tu voluntad se va a llevar a cabo por sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser parte de ella. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, a ser parte de tu obra, a llevar a cabo tu reino y llevarlo hasta lo último de la tierra, que podamos predicar, que podamos hablar de ti, que podamos estar orgullosos y deseosos de que otros puedan conocer este magnífico Dios que nos ha dado un regalo tan grande. A ti te adoramos, Señor, a ti te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.